Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. Yo envejezco. Tú envejeces. Él y ella envejecen. Nosotros envejecemos. Entonces, si todas y todos estamos en ese proceso, ¿por qué nos quitamos la edad? ¿Por qué rechazamos las arrugas y las canas? ¿Por qué tenemos miedo a envejecer? El miedo a envejecer nace del reconocimiento de que uno no está viviendo la vida que desea. Es equivalente a la sensación de estar usando mal el presente. Susan Sontag, escritora estadounidense. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto: vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿se ha detenido a meditar sobre los prejuicios que nos llevan a desarrollar sentimientos negativos hacia el envejecimiento? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. Desde siempre, el paso del tiempo ha preocupado al ser humano. No lo podemos evitar. El transcurso vertiginoso de los años nos inquieta y nos provoca una especie de desasosiego y congoja. Pensar en lo que ya no volverá y en la cada vez mayor cercanía de la vejez y la muerte es intrínseco a nuestra especie. El problema viene cuando el decurso del tiempo se convierte en una obsesión. En este contexto, el temor irracional al envejecimiento tiene nombre: gerascofobia o gerontofobia, un miedo que impulsa a desarrollar comportamientos obsesivos relacionados con mantenerse joven, así como conductas evitativas de contacto con personas mayores o todo lo que pueda ser signo de envejecimiento. La vejez se va anunciando desde ciertas manifestaciones que asoman lentamente, pero muchos se niegan a reconocer esos anuncios. A menudo, el descubrimiento trae aparejada la crisis con el concebido temor de dejar de ser deseados o de ya no obtener éxito. Un buen envejecer no solo es la ausencia de arrugas, sino también de asumir una madurez donde la persona se sienta realizada y feliz. Tema: Llegar a viejo. Compositor: Norberto Eduardo Toscano. Interpreta: Eliseo Robles y los Bárbaros del Norte. México, abril 2020. Llegar a viejo no cualquiera, ya sea varón o sea una dama. En esta vida traicionera es un orgullo pintar canas. Lo comento por el joven que ayer me vino a preguntar que si no es feo ser un viejo
quiero contestar. Mira muchacho, no te asustes, todo es vivir con dignidad. No es nada feo ser un viejo, lo más feo es no llegar. Viejo el mar y todavía se mueve, viejo los cerros y aún enverdecen. No hay vejez mientras haya ilusiones, se arruga el cuero, mas no los corazones. Miedo a envejecer. Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo y nuestra invitada es la doctora Ana Luisa González Celis Rangel. Ella es profesora titular de la carrera de Psicología, Posgrado e Investigación de la FES Iztacala, de nuestra máxima casa de estudios, y además es responsable de un proyecto de investigación sobre envejecimiento, calidad de vida y salud también en la UNAM. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Muy amable, Ana Leticia, gracias a ustedes y a Paisaje Interno por la invitación a su programa que en esta ocasión pues me permiten charlar con el público. Gracias por la invitación. Doctora, ¿vivimos en una sociedad que teme a los procesos de envejecimiento y que por otro lado exalta la juventud? Pues sí, en realidad es cierto. Hoy con el paso del tiempo, ya afortunadamente la esperanza de vida ha aumentado en el mundo y México no es la excepción, de tal suerte que hoy las personas alcanzan edades que antes no alcanzaban. Sin embargo, lejos de que la edad y el paso del tiempo sea una experiencia satisfactoria por parte de las mismas personas o que la sociedad engrandezca a las personas adultas mayores, existe discriminación hacia las personas mayores. Esto se da porque lamentablemente existe una discriminación, una mala percepción acerca de lo que es el envejecimiento, prejuicios y estereotipos mal entendidos y que lamentablemente solo se exalta por parte de la sociedad e incluso por parte de las mismas personas que van envejeciendo a la juventud, ¿no? A la belleza, cuando en realidad debería de verse a la vejez como una etapa más de la vida y que es tan importante como cualquiera de las otras y que se debe de vivir y disfrutar plenamente. ¿Cuáles son esos prejuicios, cuáles son esos estereotipos que nos llevan a rechazar los procesos de envejecimiento? Pues justamente la Organización Mundial de la Salud, así como la Asamblea General de las Naciones Unidas, han marcado como parte del Día Internacional de las Personas Mayores el hecho de que debemos actuar como sociedad en contra del edadismo. Esto es una campaña mundial contra la discriminación por motivos de la edad. Simplemente hablar ya de personas mayores, existe un rechazo de parte de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, se tienen conceptos erróneos como decir que las personas viejas ya no son atractivas o que las personas viejas son aburridas, que tienen ideas anticuadas, que se les olvida y cosas incluso más feas en contra de las personas mayores cuando no existe un respeto hacia las personas mayores, ¿no? Gracias a la experiencia. Y las personas mayores mismas se llegan a creer toda esa serie de estigmas sociales que la gente en la sociedad atribuye a las personas mayores. Entonces ellos mismos se lo llegan a creer y actúan como tal en lugar de reivindicarse y empoderarse y decir, no, pues yo estoy bien, soy feliz, disfruto de la vida, mi experiencia es hermosa, puedo todavía hacer muchas cosas, me puedo comprometer con la vida. Y pues no, desafortunadamente ese constructo de idealización de la juventud como algo engrandecido cuando es tan importante la juventud como la edad adulta mayor.
Este rechazo, este miedo a envejecer, lo encontramos tanto en hombres como en mujeres que se encuentran en esa etapa de la vida. Pues las diferencias atribuidas al género más bien son las mismas diferencias que existen en cualquier etapa de la vida, ¿no? Somos tan diferentes hombres y mujeres desde nuestra infancia, la juventud, adolescencia, como en la edad adulta mayor. Esas diferencias siguen permaneciendo a lo largo de la vida. No es que los adultos mayores sean diferentes entre hombres y mujeres debido a la edad. La diferencia en comportamientos, en actitudes, son las mismas que se dan desde la temprana edad. Por ejemplo, podemos observar, ¿no?, que existe cierta discriminación que comienza desde la infancia, ¿no? A las niñas se les atribuyen ciertos comportamientos diferentes a los comportamientos de los niños, ¿no? Tales como, por ejemplo, los niños no lloran, las niñas deben quedarse en casa. Y esas diferencias permanecen a lo largo de cualquier etapa de la vida, no es exclusivo en la vejez, pero ciertamente existen modelos y patrones sociales que exaltan a la juventud y que hacen que las personas, independientemente del género, quieran permanecer en etapas que no corresponden a su edad, ¿no? O sea, existe una diferencia entre la edad cronológica y una edad percibida, ¿no? Se perciben a ellos como si fuera de otra edad, ¿no? Y actúan como si fueran jóvenes, cuando no es que no se quiera que se sientan jóvenes, sino que realizan comportamientos que no van acorde a su edad en cuanto a que, por ejemplo, siempre quieren permanecer, no sé, con el cutis igual que en la juventud. Y no es que esté mal, ¿no? Por supuesto que hay que cuidarse y hay que mantener, hacer ejercicio y socializar. Sin embargo, cuando ya es un miedo exagerado a envejecer, todo comportamiento exagerado pudiera ocasionar una alteración y eso tener una consecuencia inadecuada para la persona, independientemente del tipo de comportamiento que se desempeñen. Pero sí existen diferencias que lamentablemente se van dejando en todas las etapas de la vida, no son exclusivas de la vejez. Doctora Ana Luisa González Celis Rangel, ¿es normal sentir miedo o sentir rechazo hacia el proceso de envejecimiento y o hacia las personas que han llegado a esa etapa de la vida? De alguna manera, todos los miedos tienen una lógica y un fundamento, ¿no? Sin embargo, cuando este miedo se intensifica y no nos permite disfrutar de la vida y vivir como pues feliz y con bienestar y con calidad de vida, entonces sí ya se convierte en algo obsesivo, por ejemplo, ¿no? Y entonces está permeando nuestro comportamiento y con la oportunidad de disfrutar de la vida. Todos tenemos miedo, por supuesto. Y además, deja comentarte que el miedo finalmente no es que esté mal fundamentado, sí tiene una razón de ser, porque desafortunadamente con el paso de los años, en el proceso del envejecimiento, pues va existiendo una serie de pérdidas en todos los sentidos, ¿no? Pérdidas principalmente en la salud, pérdida en la posición económica, en las relaciones sociales, pérdida de la pareja, de los amigos. Hay muchas pérdidas que se van dando dentro del proceso del envejecimiento. Entonces, este miedo, pues no es que esté mal infundado, es una realidad, o sea, es muy lógico tener miedo a envejecer y más provocado por el estigma social, pues obviamente las personas pueden tener miedo o podemos tener miedo. Sin embargo, cuando este miedo ya es tan intenso y llega a perturbar nuestra vida cotidiana, no nos deja crecer, disfrutar de la vida, y entonces ya se convierte en una obsesión, en una fobia, y esta es la patología, ¿no? El término, por ejemplo, de gerascofobia o miedo a envejecer es cuando ya se exacerba este miedo y pues es un miedo irracional y persistente, ¿no? Y se quiere pensar que se desea, ¿no? Está en el interés de las personas
en ser eternamente joven. Obviamente eso no existe, ¿no? No existe esa medicina o esa pastilla para estar permanentemente joven. Eso es irracional, pero hay que aprender a vivir nuestro propio proceso. ¿Qué signos nos indican que podríamos encontrarnos en una situación de gerascofobia, que, como ya usted lo decía, es este temor irracional a envejecer? Digamos, ¿cuál es la sintomatología de la gerascofobia? Sí, existen perturbaciones por parte de las personas con este miedo que hacen que actuemos de manera inadecuada a nuestra edad. Por ejemplo, se le podría preguntar a una persona, ¿cómo qué edad te sientes? ¿Cómo te percibes hoy, no? Y que a lo mejor parece que hoy te percibes como si tuvieras menos edad o haces cosas que no van adecuada a tu edad. Y eso no quiere decir que no podamos realizar las actividades a lo largo de nuestra vida, pero cuando ya incluso ponemos en peligro nuestra propia vida o ponemos en peligro la vida de las personas a nuestro alrededor, pues ya empieza a haber un problema, una patología, ¿no? Entonces, ese podría ser parte de la misma sintomatología, ¿no? Actuamos en contra de lo que nosotros pudiéramos comportarnos de manera de acuerdo a nuestra edad, ¿no? Por ejemplo, comportamientos obsesivos, ¿no? O incluso, por ejemplo, podríamos llegar a tener síntomas de ansiedad. Por ejemplo, en el caso de todas las fobias, y la gerascofobia es un tipo particular de fobia, en todas las fobias se presentan síntomas de ansiedad. Por ejemplo, taquicardia, que sentamos palpitaciones en nuestro corazón, sudoración en las manos, a lo mejor nos queremos encerrar, tenemos miedo a salir. Todo este tipo de ansiedad que está acompañado a cualquier fobia es generalmente el que se presenta en este tipo de personas. Generalmente va acompañado de muchísima ansiedad, ¿no? Y todos los síntomas de la ansiedad, tanto síntomas biológicos, fisiológicos, incluso sentir oleadas de calor, sentir estas palpitaciones, sentir que nos falta el aire, que no podemos respirar, miedo a querer estar en compañía de otras personas. Ese tipo de sintomatología ansiosa va acompañada de cualquier fobia y en particular podría ser de la gerascofobia, acompañada obviamente de comportamientos obsesivos como el cuidarse demasiado, ¿no? El cuidarse en el sentido de que a lo mejor hacer demasiado ejercicio, someterse a dietas muy exigentes que pues, nos pueden conllevar a un estado de salud físico deteriorado. Por ejemplo, en el caso de la cosmetología, ¿no? Ponerse cremas o someterse a tratamientos muy invasivos para nuestro propio organismo. Incluso a lo mejor hacer compras por internet o compras innecesarias, ¿no? De cosas relacionadas a la juventud. Ese tipo de obsesiones, de comportamientos obsesivos son los que pudieran dar una señal de que existe una patología. Pero el miedo es normal, tampoco hay que exagerar. Es normal tener miedo, pero también hay que reestructurar nuestra vida y dejar el miedo. Sí, hay que estar viviendo con el miedo porque el miedo muchas veces nos hace actuar de manera positiva. Esto es, ok, si tengo miedo a envejecer, pero entonces, ¿qué hago? Pues voy a cuidarme de manera adecuada, racional, no irracional. Me voy a cuidar mediante hábitos alimenticios, hábitos de vida saludable, ejercicio físico, sí, moderado, no exagerado, acorde a mi edad, acorde incluso a las propias limitaciones que mi propio cuerpo está exigiendo. Doctora, ¿qué tan delgada es la línea entre el miedo a envejecer y el desarrollo de una fobia hacia este proceso natural? Como yo siempre he dicho, la línea que divide o que separa la enfermedad de la salud es tan delgada, tan subjetiva, ¿no? Que de un momento podríamos cruzar de una a otra dirección, ¿no? En realidad no es que exista una fórmula para decir hoy estoy bien y mañana estoy mal. Hoy soy saludable física y mental y mañana tengo una patología, ¿no? Porque es un proceso.
no podemos hablar de un cambio drástico, como incluso el envejecimiento. No es que de pronto mañana despertemos y ya seamos viejos. Es todo un proceso y la línea es tan superficial y tan subjetiva que depende incluso de cada individuo. No es una línea general, casi es personal, porque si yo me he comportado a lo largo de toda la vida de una manera, cambiar o pasar la línea o traspasar esa línea es tan sutil, tan delgado que no podríamos pensar, es que ya estoy del otro lado, ¿no? Lo que sí es que hay que tratar de hacer es mantener a lo largo de nuestra vida ciertos comportamientos que nos lleven a una vida placentera y no una vida llena de frustración, de enojo, porque olvidé decir, este es otro de los síntomas que se presenta en la gerascofobia, la sintomatología de presentar enojo, frustración, estar enojado con la vida. Y muchas veces este enojo es producto de que no se ha realizado la persona, no ha hecho lo que ella ha querido hacer. A lo mejor a lo largo de su vida tuvo muchas limitaciones y no se ha podido desarrollar, no ha podido realizar lo que esperaba de la vida. Por ejemplo, en el caso, no sé, una persona, una mujer que se haya dedicado 100% a sus hijos o incluso que ha estado trabajando ya sea en casa o en alguna otra actividad en donde a lo mejor por la limitación de tiempo, limitación económica, no pudo hacer lo que ella quería hacer en su vida y llega a una etapa en su vida de adultez mayor en donde está enojada consigo misma, está frustrada y ese enojo se puede llegar a tener ese miedo a envejecer, ¿no? Porque dice, ya no tengo tiempo para poder desarrollar lo que yo hubiera querido hacer. Entonces, ahí tenemos que trabajar con estas personas para que se dé el tiempo y reestructure su vida y pueda desarrollarse y sentirse plenamente, ¿no? Desafortunadamente, el tener el reloj frente a nosotros que va caminando y que no lo podemos detener, puede ser que ese enfrentamiento ante esa realidad nos llegue a frustrar por no haber hecho lo que quisiéramos haber hecho, ¿no? Por sentirnos enojados. Pero no necesariamente es solo en la edad adulta mayor, porque hay gente que vive, que es joven, ¿no? Y que ha vivido enojado y frustrado a lo largo de toda su vida. Entonces necesitamos también trabajar con ellos. En este sentido, un individuo con gerascofobia requiere de atención clínica, por lo que nos comenta, doctora. Sí, totalmente. Yo creo que desafortunadamente hay veces que la psicología se ve como una rama de la salud física y mental que no es necesario aplicarla a nuestra vida. Yo casi podría recomendar que todas las personas, independientemente de la edad, de la condición de salud, de su estado mental, debiéramos de tener la oportunidad de acudir con el apoyo psicológico. Nos hace sentir tan bien, hacemos una reorganización de nuestra vida, estructuramos qué es lo que queremos, nuestras metas. Definitivamente sí valdría la pena tocar la puerta de los psicólogos para que, obviamente, un psicólogo o una psicóloga totalmente certificada, ¿no? Porque lamentablemente luego hay veces que existen falsos psicoterapias que no ayudan, ¿no? Pero sí hay que reconocer que la atención psicológica especializada sí nos ayuda a vivir plenamente, a vivir con satisfacción y disfrutar de la vida. ¿Cuáles son los aspectos que tendría que trabajar un terapeuta, una terapeuta con su paciente que presenta esta fobia a envejecer? Bueno, definitivamente en este caso hay que alentar a las personas y yo podría mencionar algunos consejos que independientemente que pudieran las personas acudir a terapia psicológica, podrían aplicárselos ellos mismos, ¿no? O ayudar a esta persona si eres familiar de alguien que se encuentre en esta situación, ¿no? Por ejemplo, ayudarle a entender que la vejez es parte del ciclo vital de la vida, ¿no? O sea, existen 4 etapas en la vida que son infancia, juventud, adultez y vejez,
y cada una es tan importante que no existe una etapa mejor que la otra, ¿no? Cada una hay que aprender a disfrutar las ventajas y desventajas que se tienen, ¿no? Y las limitaciones, pero también las ganancias que se tienen en cada una de las etapas. Por otro lado, hay que pensar que el envejecimiento no es una fatalidad, es un privilegio y debe de considerarse así como un privilegio, como algo que incluso el alcanzar una edad determinada, no cualquiera lo puede alcanzar, ¿no? Claro que lo ideal es llegar a esa edad lo mejor posible, ¿no? Física y mentalmente. Algo también importante es que yo les digo a mis pacientes o incluso a mis colegas y estudiantes, en realidad hay que comprometerse con la felicidad. Hay veces que no sabemos ser felices, ¿no? No sabemos disfrutar cada instante de la vida. Y esto tiene que ver con el vivir el presente. En el caso de las personas mayores, como ya ven muy cercana ya la muerte, ¿no? Como otra parte final de su vida, tienen miedo a envejecer porque van más cercana a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es aprender a vivir el presente. No hay que hacer metas tan a largo plazo. Y cuando hablamos de metas a corto plazo, estamos hablando del día de hoy, ¿no? Hoy cuando amanezco, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Disfrutar el hoy, no necesariamente tenemos que pensar en un futuro tan lejano. Otra consideración importante es el acompañamiento o mantener o fortalecer una red de apoyo social. Es importante contar con ese apoyo. Lamentablemente, muchas de las personas mayores viven en soledad o incluso viven con compañía, sin embargo, se perciben y se sienten solos, porque no necesariamente la soledad quiere decir vivir solo, sino quiere decir sentirse solo. Y aunque esté, no sé, su familia, puede sentirse solo porque desafortunadamente no cuenta con el apoyo pues, de la familia o de sus seres queridos, ¿no? El apoyo físico y emocional. Y hay otra consideración, pues definitivamente hay que aprender a reducir y manejar el estrés, reducir la ansiedad con algunas estrategias, ya dependiendo de la corriente teórica que el psicólogo esté trabajando, pero definitivamente hay que reducir ese miedo, ¿no? Ese estrés, esa ansiedad que le produce a la persona que tiene miedo a envejecer. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema del día, miedo a envejecer. Nuestra invitada es la doctora Ana Luisa González Celis Rangel. Ella es profesora titular de la carrera de Psicología, posgrado e investigación de la FES Iztacala de la UNAM y también es responsable de un proyecto de investigación sobre envejecimiento, calidad de vida y salud en nuestra máxima casa de estudios. A nuestras audiencias les recordamos que si quieren comunicarse con el equipo de esta serie, envíen un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Somos Paisaje Interno. Fernanda Ruiz, 33 años. Sí tengo temor a envejecer, porque hoy no tenemos asegurada la vejez, no hay una cultura de la vejez. Yo he sido cuidadora, fui cuidadora de mis abuelos, ahora veo a mi mamá. Y el hecho de no tener asegurada prestaciones laborales, pues eso va a impactar en mi vejez. Lo vi con mis abuelos no tenían prestaciones, ¿no? Entonces fue muy difícil pues envejecer así, en esa situación. Por las enfermedades, ellos estaban enfermos, mi abuelita murió de cáncer, entonces enfrentarte donde la llevas, pues está el Instituto de Cancerología, te atienden así como hasta el año, o sea, porque es un servicio público, ¿no? Entonces estar atenida a eso. En México, en general, ¿no? Como que en las prácticas culturales está como la juventud, se apuesta por la juventud. La demografía ahorita pues ya está demostrando que esa juventud ya está envejeciendo, entonces vamos a tener muchos viejos en el próximo censo. Soy Fernanda y mi paisaje interno lo lleno con periodismo. Mi nombre es Julio César Román, tengo 39 años y no me da miedo envejecer porque pues, es parte del tiempo, ¿no? No creo que haya ningún inconveniente en ello, ¿no?
Cada vida tiene sus etapas, se envejece y es parte de ellas. De la cuestión social, pues las pocas oportunidades de trabajo que hay. Bueno, se entiende que esta la pandemia ha modificado muchas cosas, pero sí hay cierta incertidumbre actual, aunque considero que dentro de los próximos años vendrán cosas mejores. Más que nada no preocuparse de más. Mi nombre es Julio César Román y mi paisaje interno lo lleno con lecturas y cine. Claudia, 30 años, y a veces sí he pensado que me da miedo envejecer porque creo que hay una carga social muy muy grande, ¿no? En cuanto al físico, de que si nos sale una arruga, ¿no? Las canas, y entonces la tapamos o usamos que ciertas cremas o algo así, entonces ahí está el miedo, ¿no? Pero pues también a veces trato de pensar que es algo muy muy natural, ¿no? Y que pues tarde o temprano a todos nos va a suceder. Entonces con eso, bueno, creo que va disminuyendo ese temor, ¿no? Pensando que es algo natural y no tiene nada de malo. En el tema social hay cierta discriminación, entonces eso me da miedo, ¿no? De que ya no haya empleo, ya no haya suficiente economía. ¿Cómo voy a vivir? A Claudia, 30 años, y mi paisaje interno lo lleno con arte. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos con esta entrevista grabada. El tema de este día, miedo a envejecer. Nuestra invitada es la doctora Ana Luisa González Celis Rangel. Ella, profesora titular de la carrera de Psicología, Posgrado e Investigación de la FES Iztacala de la UNAM. Doctora, la experiencia emocional de envejecer corresponde al terreno de la subjetividad. Así, no todas, no todos tenemos la misma experiencia hacia ese proceso natural. ¿De qué factores depende la manera en que lo entendemos y lo experimentamos? Así es, esta percepción es completamente subjetiva, no es igual para todas las personas, pero hay que entender cuál es esa percepción que tienen las personas como individuos. Por ejemplo, se piensa que el proceso del envejecimiento es igual para todas las personas. Eso no es cierto. El proceso del envejecimiento es un proceso individual, ¿sí? Cada quien lo vive y lo experimenta de diferentes formas. No puede ser igual. Ciertamente por cuestiones epidemiológicas, ¿no? Por cuestiones demográficas, se hace el segmento por grupos de edad. Y bueno, se piensa, ¿no?, que los viejos son a partir de los 60 o 65 años de edad, pero esto está más bien por cuestiones demográficas haciendo este corte. Sin embargo, el proceso del envejecimiento, como tal su nombre lo dice, es un proceso largo, continuo, subjetivo, imperceptible, o sea, no percibimos cómo nos vamos haciendo viejos. Lamentablemente nos podemos levantar en la mañana y decir, ya nos apareció una cana o ya nos apareció una arruga en el rostro y entonces ya somos viejos. No, porque este proceso es largo, continuo y que no lo percibimos. Por lo tanto, es un proceso individual y por lo tanto es completamente subjetivo. Y esto va a depender del mismo desarrollo del individuo, ¿no? A lo largo de su vida. Mucho tiene que ver, por ejemplo, la actitud que se tiene, el tipo de personalidad. No es lo mismo alguien que sea optimista, alguien que sea pesimista. Es como cuando se dice el vaso está medio lleno o medio vacío. Cada uno lo percibe desde su propio yo, ¿no? Desde su propia individualidad, desde incluso su propia experiencia. A lo largo de la vida se van teniendo una serie de experiencias, tanto positivas como negativas, y eso hacen
pues que se vaya contribuyendo a tener esta percepción incluso errónea o adecuada respecto a la vida y a su propio proceso de envejecimiento. Entonces, va a depender de las características del individuo, por supuesto, pero obviamente también del entorno. No es lo mismo entornos en donde se enaltece demasiado a la juventud, donde solo se dice que las personas jóvenes son las productivas, donde las personas jóvenes son las bellas y hermosas, y ya las personas mayores son mal vistas, no son capaces de realizar muchas actividades, no tienen buena memoria, caminan lento. O sea, existe una serie de prejuicios y estigmas hacia las personas mayores, que eso es lo que se conoce como el edadismo, y una discriminación que hay hacia las personas mayores que hace que las mismas personas dentro de su proceso y en la etapa de adultez mayor, pues lo asuman como real, cuando en realidad no es necesario lo que se está diciendo. Entonces, va a depender, por supuesto, de la personalidad, de la experiencia y de el entorno social en el que viva, ¿no? Y cuando hablo del entorno social, comenzamos desde la familia. Si en la familia siempre se ha procurado y enaltecido a la juventud, probablemente sea una persona que sea adulta mayor que sufra de discriminación, de maltrato físico o emocional, y eso hace que ellos mismos se vayan percibiendo inútiles, lentos, que ya no sirven, poco productivos y demás, ¿no? Entonces, esta percepción subjetiva depende del mismo individuo, pero también de la sociedad, ¿no? No solo de la familia, sino de la comunidad, incluso de la sociedad en general. Incluso hasta de los medios masivos de comunicación, ¿no? O sea, eso es una realidad, ¿no? O sea, existe tal invasión en los medios masivos de comunicación en donde, pues, siempre generalmente se enaltece a la juventud y de tal suerte que, pues, los viejos se sienten rezagados y excluidos de la sociedad. Doctora, ¿qué tan precaria o no es nuestra sociedad, hablando de la mexicana, en lo que respecta a su contribución a la creación de oportunidades de envejecimiento satisfactorio? Oh, qué pregunta tan delicada y tan comprometedora, ¿no? Yo no quisiera estigmatizar a la sociedad mexicana, pero ciertamente no existen políticas gubernamentales en donde se fomente, pues, el apoyo hacia los adultos mayores. Se tienen experiencias afortunadas en donde se le incluye a las personas mayores en la toma de decisiones. A mí me parece que lo que se debiera de hacer justamente es empoderar a los adultos mayores. Y cuando hablo de empoderar, quiere decir darles su lugar y su posición dentro de la vida, dentro de la sociedad, de generar espacios para ellos, dar oportunidades para la salud, para brindar la salud, para realizar actividades recreativas, culturales, sociales, deportivas, etcétera, ¿no? Sí existen, afortunadamente, espacios, pero desde mi punto de vista todavía son muy pocos, son reducidos y carecen de muchos recursos y que debieran de, pues, apoyarse estas iniciativas para que se le dé la oportunidad a las personas mayores de realizar cualquier tipo de actividad y darle la oportunidad que tomen decisiones dentro de la vida social, ¿no? Y dentro de la comunidad. Sí existen experiencias positivas, pero hace falta mucho trabajar por ello, ¿no? Es decir, que el Estado también tiene una responsabilidad en esta cuestión de un envejecimiento saludable y activo, doctora. Pues sí, afortunada o lamentablemente así es, ¿no? Pero desafortunadamente, como no existe recursos, porque obviamente siempre estamos con escasez de recursos, ¿qué es lo que hace la política, ¿no?, gubernamental? Pues dejar en manos de la propia sociedad y de la comunidad la responsabilidad de los adultos mayores, cuando también debiera de ser una obligatoriedad por parte de las autoridades del gobierno, cualquiera que sea
brindar esos espacios. Es el caso de que, bueno, muchas veces la misma comunidad es la que se organiza y promueve estos espacios para dar esa oportunidad para los adultos mayores de tener esos espacios para realizar, ¿no? Y pues sí, afortunadamente la propia comunidad, la propia sociedad es quien está haciendo aportaciones valiosas para ellos mismos organizarse y promover espacios saludables con una vida digna para los adultos mayores. Doctora Ana Luisa, hablando de lo que cada uno de nosotros, de nosotras podemos hacer en este camino del envejecimiento saludable, ¿de qué manera nos propone trabajar el tema de la aceptación de este nuevo cuerpo y de esta nueva identidad que se da cuando uno se hace mayor? Desde las canas, las arrugas, el hecho de que a lo mejor perdemos fuerza y capacidad para llevar a cabo algunas actividades. ¿Cómo trabajamos con nosotras mismas, con nosotros mismos esta cuestión? Sí, existen diferentes estrategias dentro de la terapia psicológica. Yo podría mencionar desde la terapia cognitivo-conductual, que es la que yo trabajo, y dentro de la área que me muevo, de la psicología de terapia cognitiva conductual. Y bueno, por ejemplo, algo que nosotros manejamos mucho es hacer una reestructuración de nuestros pensamientos, ¿no? Esto es convertir y transformar estos pensamientos negativos que tenemos hacia nosotros mismos, pensamientos negativos, y cambiarlos a pensamientos positivos. Eso nos ayuda mucho a hacer lo que se conoce como una reestructuración cognitiva, en donde transformamos estos pensamientos negativos por positivos. Por ejemplo, lo que hemos visto, la sociedad se encarga de decirle a los adultos mayores que ya no tienen capacidades, o que sus capacidades físicas, cognitivas y mentales están ya limitadas, ¿no? O ya las ha perdido. Es cierto, como yo dije, o sea, no podemos negar el paso del tiempo, no podemos negar las pérdidas, no podemos negar el deterioro. Es cierto, existe. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es aprender a disfrutar de todo lo que sí podemos hacer, ¿no? A lo mejor antes corríamos maratones o corríamos 5 o 10 kilómetros, etcétera. Hoy ya no lo podemos hacer porque obviamente tenemos limitaciones físicas, ¿no? De movilidad. Nuestro aparato musculoesquelético ya no tiene la misma fuerza ni flexibilidad que cuando éramos jóvenes. Sin embargo, a lo mejor ya no corremos, pero podemos caminar. A lo mejor ya no caminamos una cuadra, bueno, caminemos media cuadra. A lo mejor solo podemos caminar dentro de nuestra casa, podemos caminar en el comedor o en la cocina, en nuestro patio. O sea, lo que tenemos que hacer es cambiar lo que ya no podemos hacer por lo que sí podemos hacer. No solo es cambiar la actitud, sino también cambiar nuestros comportamientos. Por ejemplo, hay un modelo que me gusta muchísimo, que es de unos autores, Baltes y Baltes, que fueron gerontólogos y geriatras estadounidenses, y que ellos fueron los primeros que hablaron de un modelo, el modelo SOC, que es de selección, optimización y compensación. En este modelo, lo que hacemos con las personas mayores es que de todo lo que antes hacíamos, les enseñamos a las personas que seleccionen de lo que hoy pueden hacer, seleccionen aquello que todavía les produce placer, recompensa y satisfacción. A lo mejor ya no puedo correr, pero sí puedo caminar. Entonces yo voy a seleccionar que hoy voy a caminar. Lo que sea, 5 minutos, 10 minutos al día, etcétera. Pero hoy decido que voy a caminar porque eso me llena de placer, satisfacción, orgullo, bienestar, por supuesto. Optimización significaría que lo voy a realizar más seguido, lo más seguido que pueda. A lo mejor primero lo hago una vez a la semana, después 2, luego 3 y luego lo hago diario. Pero me voy a esforzar en hacer eso que todavía me gusta hacer. Y compensación es sustituir lo que ya no puedo por lo que sí puedo. Utilizar, no sé, por ejemplo, prótesis o aparatos
que me puedan compensar esas limitaciones y que me puedan ayudar a seguir haciéndolo. Por ejemplo, a lo mejor requiero de un bastón para caminar, o requiero de una andadera para caminar, o requiero de unos lentes para leer mejor, o requiero de un aparato auditivo. No es malo utilizar esos recursos, esas prótesis que me ayudan a sentirme bien. Entonces, ¿qué vamos a enseñarle a las personas mayores? A hacer un reaprendizaje de nuestras propias actividades, de lo que hacemos, y de aprendamos a disfrutar de lo que aún podemos realizar. Como yo les digo, no importa que solo puedas mover un dedo, pero si ese dedo que puedes mover te va a llenar de satisfacción, hazlo, síguelo haciendo, disfrútalo, ¿sí? Y entonces hay actividades tan simples y que todavía las puedo realizar y que esas me llenan de, no sé, trabajos en la cocina. Incluso les digo, a lo mejor a mí me gusta barrer mi casa o cuidar a mis animales o tener una llamada telefónica o escuchar una buena música o platicar con mi vecino o ir al mercado, comprar mis tortillas, lo que sea, pero disfrutar lo que todavía puedo hacer. Es lo importante. Y obviamente la sociedad, ayudar en eso, ayudar, contribuir a que lo haga, a darle la oportunidad que lo haga en la medida que podamos nosotros apoyar a nuestra persona. Porque lo que hoy hagamos para nuestros adultos mayores nos va a ser retribuido en el futuro para nuestra propia vida. Doctora, en lo que usted dice hay un mensaje también para las y los cuidadores que muchas veces llevan adelante esta labor quejándose de la misma e incluso, sabiéndolo o no, ejerciendo violencia hacia las personas a las cuales prodigan estos cuidados. Sí, como comentaba hace un ratito, lamentablemente, pues las políticas sociales dejan el cuidado del adulto mayor a la familia o a la sociedad. No existen recursos para poder cuidar a las personas mayores, ¿no? Lamentablemente no hay los suficientes espacios para brindar ese cuidado. Entonces, ¿quiénes son los que toman esa actividad? Pues muchas veces la familia, y muchas veces es impuesto, ¿no? Por la misma familia. No tienen mucha opción y son los propios miembros de la familia quienes tienen que asumir el papel de cuidador o de cuidadora. Muchas veces sin saber, sin conocer, sin tener un entrenamiento, ¿no? De lo que se puede hacer con el cuidado del adulto mayor. Y mal retribuido, bueno, más bien ni siquiera es retribuido por nadie, ¿no? Y entonces se convierte en una carga, lamentablemente, así se conoce, como una carga al cuidador. Y esta carga tiene muchos síntomas, uno de ellos es el maltrato, ¿no? Y incluso no es que lo haga tan conscientemente, pero lamentablemente llega a existir este maltrato físico, emocional, psicológico hacia nuestro adulto mayor. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Cuidar no solo a nuestro adulto mayor, sino cuidar al cuidador, ¿sí? Proveerle del apoyo. Y una manera de cuidarlo al cuidador, de cuidar al cuidador, es a lo mejor distribuir las actividades. A lo mejor un día un hijo, otro día otro hijo, a lo mejor en la mañana un hijo, en la tarde otro. Distribuir las actividades y los compromisos y darle tiempo al cuidador para que él pueda o ella pueda hacer otras cosas, porque si está el 100% de su tiempo atendiendo al adulto mayor, pues se vuelve una carga. Incluso, lamentablemente, a veces el cuidador no solo cuida al adulto mayor, sino tiene que cuidar a su propia familia. Entonces, no hay espacio ni tiempo para cuidarse a sí mismo, de tal suerte que puede llegar a comprometer su salud física y emocional de este cuidador. Tenemos que cuidar al cuidador, definitivamente. Doctora, estamos en los últimos minutos de esta entrevista. ¿Hay algún asunto que hubiéramos dejado pendiente y que usted quisiera mencionar ya en esta parte final? Antes que otra cosa, agradecer la oportunidad de poder tener esta plática. Ojalá haya muchas preguntas y muchos mensajes que pudieran hablar del interés de las personas. Yo creo que
hay que seguir pues difundiendo temas relacionados al proceso del envejecimiento a toda la sociedad, para que tanto adultos mayores como sociedad y familia puedan comprometerse con darle el apoyo a las personas mayores y pues promover una vida con dignidad, una vida con calidad de vida. Pues estoy a sus órdenes y ojalá haya la oportunidad de seguir tratando estos temas que por demás son importantes debido justamente al crecimiento de este grupo de edad. Cada vez hay más adultos mayores y tenemos que preocuparnos por ellos y ocuparnos pues dando consejos, enviándolos a terapia, no solo a los adultos mayores, sino todas las personas que quieran comprometerse con este grupo de edad. Nuestras audiencias pueden seguir de alguna manera el trabajo que realizan desde este proyecto de investigación del cual usted es responsable, Envejecimiento, Calidad de Vida y Salud. Sí, por supuesto. Estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la FES Iztacala. No somos el único grupo que atiende a adultos mayores. En la propia FES Iztacala existen varios colegas que dan atención psicológica a adultos mayores y también tenemos colegas en otras entidades académicas de la FES Iztacala, como por ejemplo la FES Zaragoza o la propia Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria. Yo tengo y con gusto puedo compartir con a quien le pudiera interesar una lista de lugares a donde pueden acudir las personas, en algunos son incluso de manera gratuita, para recibir apoyo y asesoría, ¿no? No solo psicológica, sino de cualquier naturaleza, incluso legal, por ejemplo, en caso de que hubiese maltrato de adultos mayores, etcétera. Y con gusto puedo proporcionar esta lista que hemos hecho, pues para compartirla y que puedan tener acceso a estos servicios que pongo a su disposición. ¿Cuál es el medio de contacto con la doctora Ana Luisa González Ellis Rangel? Pues con gusto puedo proporcionarles mi correo electrónico para que me escriban. Generalmente yo respondo de manera inmediata. Si gustan, se los puedo mencionar. Es la letra A minúscula, todas con letra minúscula, la letra A minúscula, la letra L minúscula, la letra G de gato, la letra C de Carlos, la letra R de Rosa, el número 10 con número, un 1 y un 0, @gmail.com. Y pues yo puedo compartir con ustedes esta directorio para que puedan buscar el servicio que requieran, ¿no?, de atención para los adultos mayores. Pues agradecemos muchísimo a nuestra invitada, a la doctora Ana Luisa González Ellis Rangel, por su presencia en Somos Paisaje Interno y nos despedimos. Muy buenas tardes. Gracias. La reflexión social y artística de Ana Gallardo ha sido constante conforme ha transitado en la vida, incluida la vejez. Desde hace algunos años impulsa Escuela de Envejecer, un espacio creado para mujeres para realizar las actividades que las participantes han postergado a lo largo de su vida. En palabras de la artista argentina, este proyecto nos obliga a subirnos a nuestros deseos frustrados y a concluir la violencia sobre los cuerpos de las mujeres. Te recomendamos buscar más de esta iniciativa en la red. Escuela de Envejecer. ¿Por qué temerle a la vejez cuando se trata de una etapa para el comienzo de historias nuevas? Así lo vive Emma, la protagonista de El intenso calor de la luna, un libro de Yoconda Belli que le da espacio a un personaje que rompe los estereotipos que la sociedad le impone a las mujeres mayores de 50 años. Corre a buscarlo a la librería de tu preferencia. El intenso calor de la luna. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. Soledades.
Despierto y observo el color rojizo del amanecer pintar mi blanca pared. Quedo absorto en este color, casi sin darme cuenta, veo cómo va cambiando a un color cada vez más naranja, dorado, y después de un rato indefinible es ya casi amarillo y se ha ido moviendo de lugar. Me decido a mirar por la ventana y miro al sol, en realidad a los lados o debajo de él, sin mirarlo de frente para cuidar mis ojos. Miro casi de lado y respiro. Quiero decir que siento mi respiración y empiezo a sentir cómo el aire que respiro está también bañado de esa misma luz. Siento que estoy respirando aire iluminado, estoy respirando el sol. Abro la boca y dejo que en mi lengua se presente la sensación de luz y calor. Imagino que se va formando una hostia de luz. Ahora también puedo tragar la hostia de luz que va pasando por todo mi sistema digestivo. Estoy comiendo bocados de luz, una y otra vez, con el vehículo de mi saliva. De inmediato, empiezo a oler el perfume del sol, que tal vez, si lo pienso, deje de suceder. Así que en vez de pensar, siento, y en ese sentir hay un muy sutil perfume, casi dulce, casi limpio, casi cítrico y suave. Un perfume que siempre está ahí o aquí, como el día en que me di cuenta que mi respiración, mi corazón y mi atención suceden en este aquí que sin cambiar cambia, en este yo que sin cambiar también cambia. Así, cierro los ojos y de manera voluntaria me hago consciente del calor y por tanto de la luz que entra en la cueva de mis oídos. Giro, ladeo mi cabeza, primero el oído derecho y luego el izquierdo. ¿Tendrá también sonido la luz del sol? ¿O será que cada uno de mis sentidos es infinito si le presto atención? Vuelvo a acallar mi mente y un casi zumbido leve me llega de pronto. Escucho y siento cómo mi oído le da la bienvenida al sol, tal vez como la tierra le da la bienvenida al agua, tal vez como yo le doy un abrazo a alguien que extrañaba. Inhalo y exhalo, una y otra vez, cada vez más quieto, cada vez más calmado, y sigo dándome cuenta cómo cada percepción es, en realidad, sin fin en la edad del sol, soledades. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestros entrevistados: Ana Luisa González Celis Rangel, Fernanda Ruiz, Julio César Román y Claudia, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie: Marlene Reyes, Daniel García, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo.